Un gran saludo para todos los participantes en esta 7ª edición del Festival Áurea Corona en Autlán en este año 2023. Y en esta ocasión tenemos el gran gusto de que nos acompañe la maestra Marcela del Rosario Orozco de la Torre, una maestra que por más de 3 décadas pues se ha dedicado a la promoción cultural, a la docencia, tomando como base de la misma, de la enseñanza, la música, el arte, con grados académicos muy interesantes en música, en gestión cultural. Y bueno, también la maestra pues tiene un muy buen número de distinciones. Un párrafo muy interesante de ella es que su interés por la enseñanza de las artes, desde los pequeños hasta los no tan pequeños, la llevó a dedicarse a la docencia desde 1970, tanto a nivel preescolar, básico como medio superior. También en su desempeño destaca el haber sido maestra fundadora en 1974 de la Escuela Preparatoria número 5 de la Universidad de Guadalajara y de la Escuela Experimental de Arte del Gobierno del Estado de Jalisco en 1992, que funcionó en su momento, así como fundadora en 1984 y jefe del Departamento de Iniciación a la Música en el Instituto Cultural Cabañas. También la maestra, con su labor como promotora cultural, la ha convertido en una de las figuras más respetadas en este campo en Jalisco. También, desde 1968, fue comisionada por el Departamento de Artes Escénicas y Musicales de la Secretaría de Relaciones Exteriores para brindar una serie de conciertos en Centro y Sudamérica. Y definitivamente la maestra pues es muy reconocida por su labor como una de las mujeres más importantes en la promoción cultural en Jalisco. Y por si fuera poco, la maestra Marcela, en sus años de iniciación, fue también alumna de la maestra Áurea Corona. Y por supuesto hay que decir, ella nos platicará en su momento, el ambiente totalmente musical en que ella nació y creció. Muy bienvenida, maestra, a esta su casa y al Festival Áurea Corona. Muchas gracias por incluirme. Yo estoy muy contenta de estar aquí. Muy bien, maestra, pues vamos empezando. La gestión cultural. ¿Qué nos puede compartir? ¿Cuál es el perfil de un promotor cultural? ¿Qué personas se pueden unir a esta bellísima labor o actividad de promover la cultura y las artes en nuestra sociedad? Bueno, antes de darte mi punto de vista a ese respecto, sí me gustaría afirmar que los tiempos pasados no fueron los mejores, sino de mirar y oír lo que ha ocurrido en nuestro medio durante el periodo que me tocó vivir a mí en uno de los esfuerzos por la difusión cultural. Indudablemente cada nueva generación trae consigo nuevas ideas para la difusión cultural, pero sería un gran error no hacer una investigación sistemática sobre lo que han hecho las generaciones precedentes, tomar en lo posible lo mejor de ellas y añadir las nuevas ideas para conjuntar la experiencia del pasado con la innovación del futuro. En cuanto a lo que tú preguntas, que las cualidades de un promotor, simplemente es que guste de hacerlo, que se lance a hacerlo, y ya con eso él va a poder disfrutar de esa actividad. Tiene que gustarle lo que hace. Si no le gusta, ya entró mal. Y nutrirse de la experiencia de lo que ya se ha hecho, de lo que se ha vivido. Tiene que tomar en cuenta, sumarle, restarle. Es como preparar los platillos. O sea, ya se han hecho así, pero a lo mejor hay alguien que le da un toque especial, le quita o le pone al acierto y al error. Y el público, hay que hacerle caso a la gente. La gente te va diciendo cuando estás bien o cuando no estás bien. El público no es tonto. El público
disfruta cuando tú le ofreces algo de calidad para disfrutar. Y cuando no, se va. No lo puedes amarrar. Eso es lo que yo he visto. Podemos en mi concluir experiencia. que el público es una materia fundamental. Pues para eso trabajas, para el público, no estás trabajando para ti. Para ti, pues quédate en tu casa y haz lo que te guste a ti, escucha la música que a ti te gusta, invita a tus amigos especiales, qué sé yo. Pero si te vas a lanzar a donde está el público, tienes que escuchar al público. Él te va a decir, la gente te dice cómo y por dónde. ¿Y cómo hacer esa conexión del sentir del público con los artistas? Tú como gestor, ¿cómo bueno, muy sencillo. Cualquier artista que se presenta en un público, el que sea, se nota desde los aplausos, desde que si se van o que se quedan, si se distraen, si regresan, si te preguntan a la salida que cómo fue eso, qué sé yo. O sea, yo siempre he escuchado al público, que es el que te da el éxito. ¿Y qué nos puede decir de la difusión? De que sea la información que llegue al público, cómo traducir, en qué tono se le deben de decir las cosas para que también el público se entusiasma y acuda. Bueno, depende de cuál es el proyecto y cuál es el producto que tú vas a presentar, depende. Yo al principio yo inicié como maestra de artísticas en las escuelas y ahí yo empecé a notar que si tú entusiasmas a los niños, los papás se entusiasman y aquello se junta y el entusiasmo es doble. Pero si se trata de hacer una actividad pública, yo lo inicié y lo probé en 2 lugares. Fui yo coordinadora de música de Bellas Artes al principio y yo notaba que mi labor era hacer un concierto de música de cámara a la semana, únicamente los lunes en el ex convento del Carmen, que nada más era un aforo de 100 personas a lo sumo. Entonces claro que tenías un público ya 100 personas, pues era poco, pero aún así yo notaba que no se llenaba, que iban 50 personas, a veces 20, en fin. Y para yo poder tener un grupo numeroso, nutrido de público, pensé que lo que deberíamos hacer era homenajes a grandes personalidades de la música y que a su vez pues ellos llevaban el público, porque en ese tiempo los artistas tenían que cobrar lo que cupiera de aforo en el ex convento, entonces pues no sacaban nada y era penoso porque no había un presupuesto dirigido para esas actividades. Entonces sí es penoso que no se tengan cierto presupuesto asignado para ciertas actividades y si no se tiene, uno tiene que conseguirlo. De eso se trata la gestión, claro, porque no nada más es dame, que el gobierno te lo dé, porque la sociedad somos muchos, gobierno, alumnos, maestros, público de todo tipo de gustos. Exalumnos, amigos, familiares. Entonces tienes que entender por qué sí funciona o por qué no funciona. Porque muchas veces a mí me tocó presenciar que los artistas me decían, es que no vino nadie porque hoy es día de fútbol. No es cierto. No fue nadie porque ese artista no gustó. O sea, simplemente no era de su gusto. O el programa era muy... pobre. Pues no pobre, pero sí poco atractivo. No llamativo. No llamativo. Sí. Entonces a mí se me ofreció la oportunidad de estar, de formar parte del patronato de las fiestas de octubre. Y ahí yo entendí perfectamente cómo es la dinámica de un pueblo, cómo se comporta.
Y entonces yo insistí en que se hiciera una actividad cultural pagada por las cuestiones populares. Y funcionó, pero nosotros lo hacíamos al aire libre para captar la gente que llegaba a un lugar que era Plaza de los Fundadores, que el aforo es de 3,000 personas. Y nosotros a lo largo de los más de 20 años que yo estuve ahí, estuvo siempre lleno, al full, 3,000 personas todos los días durante un mes. Al acierto y al error, que artistas sí y que artistas no, pero eran de un corte de música, de buenos artistas de todos los géneros. Entonces yo vi ahí qué es lo que a la gente por dónde podías empezar. Y de ese público yo nutría otras actividades que eran más densas, digamos, conferencias, conciertos de cámara en las iglesias, cursos, otras cosas, pero de ahí, de ese público, tenía que nutrirme. Era el laboratorio y de ahí sacaban las muestras para la gente se le invitaba a ese otro lugar y ese otro lugar se llenaba porque la gente venía de ahí, más aparte los que se enteraban de que iba a haber esa funcionalidad. Se va creando un público. Se creaba un público, pero el público no es tonto. Cuando las cosas están aburridas, de mala calidad, se va, no lo puedes detener. Sí. Te va, se levanta y se va, y no lo puedes decir, quédense por favor, no. Entonces tú observas, es necesario que un gestor cultural observe y trabaje, y no mande emisarios, que él mismo sea el que se fije qué está pasando y qué no está pasando. Yo, los eventos que yo en fiestas vi con artistas de gran calado del corte comercial, yo me di cuenta cómo controlan al público, pero son buenísimos, o sea, son gente inolvidable. Me tocó ver 3, 4, que mis respetos, desde que salían al escenario, el público se callaba, y eran 5,000 personas o 15,000 personas. Entonces yo decía, bueno, es que ellos son buenos. Claro. Sí, que no eran todos, que no eran todos. Para que un artista en fiestas fuera aceptado, para que llenaran 15,000 personas, no cualquiera. Y muchos otros confundían y creían que podían estar ahí. Y una vez yo a una cantante que creía que iba a llevar los 15,000, no llevó ni 100. O sea, no, hay que saber en dónde estás parado y a dónde vas a presentar el evento y para quiénes estás dando el evento. No se trata de llevar la orquesta filarmónica al palenque, no. Pero yo la llevé durante 24 años para la clausura de la Filarmónica, con la clausura del festival con la Filarmónica en Plaza Fundadores. Y el programa fue el concierto de Tchaikovsky para violín, cosas así, que yo no me puse a pensar, ay, pues es que a lo mejor no les va a gustar. Les encantó y estuvieron impresionadamente felices. En Autlán tenemos un grato recuerdo de la Filarmónica cuando se inauguró el Museo y Centro Regional de las Artes, que es sede de este Festival de Corona. Tuvimos a la Filarmónica y se llenó el espacio y todavía hubo que transmitirlo en el exterior. Y la gente lo recuerda. Sí. O sea, es un timbre que después de 11 años no se ha podido repetir, porque tampoco es una cosa muy sencilla mover a la Filarmónica, pero definitivamente que el público ahí está, y la difusión también importantísima. Tengo un comentario sobre la niñez. Si nos comenta, la niñez es destino, que nos platique un poquito de su nacer, de su infancia, cómo creció en bueno, ese sí, tan bonito. yo siempre he dicho que infancia es destino. Yo tuve la fortuna de nacer en una familia que gustaba del arte. Mi papá era médico, pero a la vez cantaba y estaba enamorado de la ópera.
y pues sus amigos siempre eran cantantes que les gustaba repasar lo que ellos creían que podían cantar. Y mi mamá era pianista acompañante. Incluso Plácido Domingo, en sus juventudes, llegó a estar ahí en mi casa. Yo tengo la fotografía con mi papá cuando él decía que era barítono. Y mi mamá en ese tiempo le acompañó a un recital en la Sala Ponce, de Bellas Artes, como barítono. Entonces todas estas historias, también se montó en una ocasión la zarzuela de la Luisa Fernanda, ahí en mi casa, se montó por gusto, nunca se presentó, pero se montó. Entonces yo vi todo eso de niña y me parecía como común y corriente. Más aparte, bueno, al tener cierta edad te mandan a estudiar con la maestra Aurea Corona. Y bueno, ya llegar ahí, ya te disciplinas, aprendes cosas, te fijas que hay más allá de estar en tu casa. Y yo logré, lo más que llegué ahí fue a poner un recital con la maestra Aurea Corona, digamos, de un nivel bastante, no de principiante, pero aceptable. Entonces, pues ella lo logró. O sea, yo estudié, claro, tenía que estudiar, si no, ¿cómo me presentaba? Pero ella hizo lo posible que yo lo hiciera. Esos son recuerdos de ella que yo guardo con muchísimo gusto, cariño, de esa personalidad tan fuerte que tenía ella, con esa disciplina y ese orden que es difícil de repetir. Pues esta es una de las cosas lindas de un festival como estos, como en primer lugar estar recordando a la maestra Aurea y que cada año, en cada edición, conocemos más detalles de ella. Pero también este festival pues ya se abrió para investigar, para conocer, para introducir en la comunidad autlense, y bueno, esto ya creció a nivel estado y se transmite ya a muchas partes, incluso del mundo, y eso también nos está enriqueciendo mucho como autlenses, porque estamos conociendo personas que eran totalmente desconocidas y otros que no, que sabemos de ellos desde que abrimos el ojo. Pero qué bonito es escuchar eso. Platícanos cómo era una clase con la maestra Aurea Corona. Sabíamos que era estricta, pero ya haga la memoria, maestra Marcela. Bueno, ella te daba cierto, cuando ya te iba a tocar la clase con ella, pues sí, era cierta compostura, porque no aguantaba bromas, no era una persona así de ese estilo. Se molestaba bastante porque no llevabas la tarea bien hecha. O sea, te dejaba ciertas cosas y si tú no las hacías, pues se molestaba bastante, y tenía razón. Pero gracias a eso, pues yo logré de menos hacer un recital. Sí. Claro, yo no soy ninguna pianista ni nada, pero sí tuve, entiendo bien de qué se trata, lo difícil que es eso. Tienes que hacerlo diario, no es para que lo dejes, o sea, el que va a ser pianista tiene que estudiar diario. Todos los días. No puede ser de fin de semana ni nada. Entonces yo, como tuve otras actividades, y pues eso lo fui dejando en un segundo plano y ya no lo hice. Pero un Qué gran interesante. recuerdo. Maestra, hay algo que a mí en lo personal me interesa mucho en este festival. Realmente cuando se le planteó a las autoridades municipales su creación, pues realmente la idea era de que el público autlense se fuera creciendo en el conocimiento de la música, pero sobre todo también que los jóvenes de Autlán tuvieran la oportunidad de acudir en su pueblo natal a conciertos con esa naturalidad, que se entusiasmaran a estudiar más la música con diferentes instrumentos, y ha crecido. Ahora en el Festival Aurea Corona ya tenemos participantes que desde el principio han estado ahí, pero que ya han avanzado mucho y que nos van a platicar en esta edición sus avances, con su voz y con su hacer. Pero a nivel gestoría cultural, ¿cómo podemos llegar o qué tenemos que hacer para llegar al público infantil? Porque yo siempre insisto mucho, vayan con la familia, que acudan a los conciertos con los niños,
¿O cuál sería ahí su recomendación? ¿Cómo llegar a los infantes con un festival como este? Bueno, haciendo actividades para niños, en donde involucres también a los maestros de ahí. Pero yo, cuando consideré que deberíamos atender a los niños, en ningún momento los llevé a ver eventos. No, hicimos durante 6 años, o 7 creo, eventos en Avenida Chapultepec, no sé si tú te recuerdas, Ven a Pintar con Nosotros, donde los niños, alrededor de 1000 niños por día durante un mes, iban a pintar el tema de las fiestas de ese año. Entonces yo involucré a la Secretaría de Educación para que mandaran los maestros de artísticas, los que daban artísticas, en lugar de ir a sus escuelas, iban a los camellones. Tuve que conseguir el dinero para hacerlo con los padrinos de oro, de plata, de bronce, de todas las, alrededor de Chapultepec. Los padrinos nos dieron dinero para poder pagar el material y el transporte de los niños para llegar ahí, porque tuvimos que elegir a las escuelas más alejadas de la ciudad y más pobres, porque no conocían ni siquiera la ciudad. Era como cuando se subían al camión, me contaron los que iban por ellos que se despedían de los niños como si nunca los volvieran a ver, ¿verdad? Y venían a la ciudad. Entonces eso de ahí se puede desprender que puedan interesarse en otra actividad, pero llevarlos así a un escenario, de repente a un concierto de piano, algunos pueden interesarse, pero no es por ahí. O sea, tienes que hacerlo en espiral de adentro. Sí, ahora habrá algunos como yo cuando era niña que me llevaban a todas las óperas a México, que había temporadas, sí, pero... Pues porque desde niña lo vivió en pero casa. yo no era el ejemplo, ¿verdad? O sea, fue un caso aislado. Pero todos los demás niños, pues es difícil porque lamentablemente en las escuelas no se tiene esa educación artística, o cada quien la da como quiera. Entonces tienes que inventar otra actividad que logre que se entusiasmen los niños y tengan una actividad que vayan a, no sé, algo corto. Sí. Un niño no te aguanta más de media hora. Recuerdo, me viene a la mente un Más de recuerdo media hora. que llegamos Se duermen. Perdón. Se duermen. Llegamos a la ciudad de Guanajuato, mis hijos estaban pequeños y había ópera con marionetas. Sí. En el Teatro Juárez, exitosísimo, inolvidable, y lo disfrutamos mucho nosotros como adultos, pero a los hijos no se les olvida. Sí, pero entonces, también tienes que tomar en cuenta que tus hijos están estimulados desde niños, porque tú los has estimulado, porque ellos nacieron en un lugar que existe eso, pero cuando no, sí, de eso hay que partir. Pues en este festival seguramente vamos a tener la oportunidad de compartir este consejo, porque habrá 2 clases magistrales en donde podemos hacer ese laboratorio, que venga un grupo de niños a que lo observen, no que participen, pero que lo observen. Bueno, cuando menos que exista, por ejemplo, hay cuentacuentos que pueden platicar sobre la flauta, sobre el violín mágico, qué sé yo, que los involucres a ellos para que trabajen. Cuando yo estaba en educación, cuando yo trabajé en educación, en ese tiempo existía una orquesta de cámara que ya desapareció, creo, de la educación pública. Eran como unos 15 músicos. Entonces, cuando me dijeron que me hiciera cargo de ese grupo para promoverlo en las escuelas, lo primero que hice fue quitarles el repertorio, porque era un repertorio que los maestros creían que Mozart y que es adecuado. No. Entonces, Manuel Serra, un gran maestro arreglista y compositor que formaba parte de ese grupo, me dijo: yo te hago la música para que los niños se sientan incluidos. Entonces
Entonces me hizo arreglos maravillosos, donde podríamos presentar el violín, la viola, la familia pues de cuerdas, cosas rítmicas, donde los niños se entusiasmaran, los poníamos a dirigir la orquesta. Bueno, sí, y eran niños verdaderamente de lugares de arrabales, escuelas muy humildes, porque tratábamos de llevarlos a ese tipo de escuelas donde ese evento era como nunca visto, ¿verdad? Y abierto. Sí. Entonces, eso de tratar de llevar al niño a un concierto de repente, pues no le va a dar, sí, no. Solamente que sean niños preparados, que sus papás les guste y que ellos estén por ese lado, que ya hayan trabajado con el niño así. De lo contrario, es un fracaso. El niño se aburre, se duerme. Y sucede con el mismo adulto que no tiene comunicación con aquella música. No te creas, ahí sí no estoy de acuerdo. ¿Qué pasa? Porque cuando mi director me dijo, ¿qué vas a presentar en Fundadores? Y le dije yo, va a ser la Orquesta Filarmónica y una violinista rusa con el concierto de Tchaikovsky. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa! ¿Se van a aburrir? No, eso no. Le dije, no se aburren. Porque como todo es de calidad, o sea, está al aire libre, la orquesta impone al aire libre. Y Rasma Lielman, que fue una violinista extraordinaria rusa, o letona creo, impactó. Y no se oía ni una mosca. Entonces, yo ahí vi público desde los boleros hasta los que salían de las alcantarillas a las 3 de la mañana, encantados. Ese momento estuvieron contentos. Sí. Ahora, después vinieron grupos de mucha calidad. Los presentábamos en el Teatro de Degollado, por ejemplo, vinieron cosas muy buenas, pero yo nunca cobré, porque me salía más caro cobrar que no cobrar. O sea, pagábamos lo que costaba la presentación, pagábamos al artista, pero el público lo llevábamos de Fundadores. Y había personas que en su vida habían llegado al Degollado, les costaba trabajo entrar y pisar el mármol. Querían ir al baño a conocerlo. ¡Qué maravilla! Entonces, pues yo probé que se necesita ese tipo de estímulos, de eventos, poco a poquito para que la gente se entusiasme. Al principio no pedían boletos, no, como que no. Y al final era aquello, filas interminables para hacer el canjeo de boletos a la entrada. No, pues es como realmente se cunde, se trasciende en la sociedad y se va creando el público. Sí, ese público, por 24 años fue, claro que era un público cautivo. Cuando yo me fui de ahí porque me jubilé, pues acabó. Ya las otras autoridades ya no lo quisieron hacer, ellos sabrán, pero el público se quedó muy acostumbrado. Muchos fueron a decirles de cosas a la policía que está en el Teatro de Degollado ahí de resguardo. Contra esos policías fueron a reclamar, pensando que ellos tenían que ver. Que ¿cómo que no hubo nada? Pues no hubo nada ya, ni hay nada ya. O sea, pues todo se acaba, nada. Todo tiene ciclo. Todo es ciclo, hay que inventen otra cosa. Sí. Y luego regresan los ciclos. No, pues hay que inventen otra cosa. Yo no puedo decir que lo mío fue maravilloso o no. A mí me gustó, yo lo disfruté mucho y actualmente pues son otras generaciones que inventan otras cosas. Son muy buenas aportaciones para este festival, maestra. Algo que quisiera agregar para me gustaría mucho cuando vaya yo al festival observar, porque yo no puedo hablar de algo que no he visto. Sí necesitaría yo ver ahí el movimiento, el público, cómo se comportan, cuáles son los lugares esos, qué ventajas puede tener el sitio, qué fortalezas tiene Autlán, que están desperdiciadas, que se pueden aprovechar para crecer eso. Y no sé yo el programa si es nada más piano, o sea, sí tienes que abrir un poco para que sea un poquito más plural, esa es mi opinión. Y yo haría una presea, Aurea Corona,
que se entregue ahí a un artista que represente para, no sé, lo que quiera que represente, si es pianista, si es maestro, trayectorias importantes. Del lugar. Que hayan aportado para ahí. Que no importa que no sean pianistas ni músicos, pero sí que la presea Aurea Corona empiece a instituirse, que es muy fácil, nada más se busca una foto de ella, se manda a hacer la medallita y se entrega, y que le entregue el presidente municipal. Pues es la primera vez que se comenta esto y seguramente es importante, a la gente le gustan los estímulos y los premios y todo eso. Pues muchas gracias, maestra, estaremos encantados de tenerla por Autlán, de poderla por supuesto que estaré. Que viva este festival, ahora sí que... Sí, para poderte dar una opinión necesito verlo. Así es, los escenarios está mucho más abierto al piano, tenemos voz, tenemos cuerdas, tenemos danza, presentaciones de libros, conferencias, entonces clases magistrales, entonces gracias a Dios el festival va creciendo. Qué bueno, eso está excelente. Y además tú me preguntaste que cómo debería de ser un promotor, pues más bien tú debes de contestarlo, porque tú eres un ejemplo. Ay, pues el gusto y el amor por el terruño. Eso. Realmente, entonces, esos elementos que tú tienes, eso es lo que se necesita para ser un promotor. Si no te gusta lo que haces, si no te gusta, no crees en lo que haces, pues no puedes ser un promotor, nada más eres un chambista. Y el hacer el eco con los compañeros de la infancia, de la secundaria, de la preparatoria, y pues invitarlos, y ellos también apoyan y son... Bueno, los que estás en contacto sí, pero los que ya se quedaron allá atorados en otros gustos, pues no, a lo mejor encuentras otros. Y algo importantísimo, maestra, el hacer estos enlaces y estas gestiones con los artistas, porque realmente este festival vive por eso. Los artistas que de una manera muy generosa acuden y que también, y ven mucho por recordar y honrar a la maestra Aurea Corona. Eso está muy bien, pero sí creo yo que sí debe de haber, de alguna manera, para que exista el profesionalismo, sí debes de tener recursos para poder pagar a algunas gentes que vienen de fuera o algo así, que son grandes luminarias, que no vienen nada más por eso. O sea, sí. Yo sí tuve, escarbé, unos sí cobraban, otros no, otros eran, bueno, eran grupos institucionales, o sea, hay que pluralizar todo, pero únicamente por la buena voluntad es necesario dar un pasito. Sí. Profesionalizar eso. Si no existe eso, no se profesionaliza. Hay que buscar esos apoyos para que se den. Los apoyos se dan, no necesitas buscar instituciones culturales ni del gobierno, son las que menos te van a dar. Sí. Necesitas buscar otros apoyos. Así es. Tocar la puerta del gobierno, no tienen dinero ni te lo van a dar. Pues muchas gracias, maestra, y también a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística que nos une en el Mesabanco, así como el Seminario de Cultura Mexicana, claro. Corresponsalía de Guadalajara, que también nos honra con su presencia en este festival. Claro, es excelentes instituciones a las cuales yo pertenezco. Pues muchas gracias. Gracias. Bienvenida a Autlán. Gracias.